Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales temas, los principales puntos de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones de política, materia de todos. Y en este programa trataremos un tema fundamental, las pensiones en nuestro país. Veamos de qué se trata. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores, el crecimiento acelerado de la población, el incremento de la esperanza de vida y el cambio demográfico en México han generado que el sistema de pensiones se encuentre en un momento crítico, pues cada vez más adultos mayores dependen de la población laboral activa en relación al pago de sus pensiones. La desorganización y falta de control en el sistema de pensiones se ha vuelto insostenible, genera desigualdad y tiene una gran falta de transparencia. Actualmente el gasto correspondiente a pensiones representa el 15.5% del presupuesto de egresos de la Federación y se espera que esta cantidad aumente en los próximos años. Por otro lado, el monto que se destina para cubrir las pensiones es inequitativo entre instituciones, tipos de pensión y las generaciones, es decir, que las generaciones pensionadas por el régimen de beneficio pueden recibir hasta el 40% de su último sueldo, mientras que las pensiones por cuentas individuales solo alcanzan el 30%. En el país existen más de 1,000 esquemas de pensiones diferentes, sin embargo, el más significativo es el del IMSS, puesto que mantiene a un 75% de la población jubilada bajo el modelo de pensiones contributiva, es decir, 18 millones de personas a una tasa muy baja, lo que ocasiona que reciban solo un 26% de su último sueldo. Debido a que el pago de pensiones que se encuentra bajo el sistema de beneficio definido seguirá a la alza en los próximos años, es necesario diseñar mecanismos para poder cumplir con el pago de estas obligaciones sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. Gracias por continuar con nosotros, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y precisamente presento a Héctor Juan Villarreal Páez, él es director general del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias. Gracias. Un placer. Y a Carlos Noriega Curtis, él es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, la AMAFORE. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Pues ustedes son especialistas en estos temas. Cuéntanos qué son las pensiones y cómo es un tema fundamental para las finanzas públicas. Mira, las pensiones se explican muy fácilmente. Es el ingreso que puedes recibir una vez que te retiraste, básicamente por edad. Cuando ya no puedes trabajar por edad, tener un ingreso es lo que te da certidumbre, es lo que te permite suavizar tu consumo en la vida y desde luego tener una etapa que puede ser tan satisfactoria y de desarrollo personal una vez que hayas alcanzado el retiro. Lo importante es cómo puedes lograr el derecho a tener una pensión. ¿Y quiénes tenemos el derecho de tener una pensión? Mira, en México hay dos esquemas. Uno es un esquema que llamamos asistencial. El gobierno tiene un programa para todos los trabajadores, para todas las personas de más de 65 años. Este es un monto muy pequeño que lo único que busca es evitar la indigencia en la vejez. Y luego hay otro sistema asociado al empleo donde vas ahorrando durante tus años de trabajo para que con ese ahorro puedas generar este ingreso una vez que te has retirado. El problema con este segundo esquema es que en México solo 4 de cada 10 trabajadores tienen un empleo formal. ¿Qué quiere decir formal? Que cotizan a algún instituto de seguridad social y por lo tanto están ahorrando para su pensión. Y en este sentido, ¿cómo saber si yo tengo una pensión o si puedo acceder a una de ellas? Bueno, en principio, si estás en el sector formal, como dice Carlos, tendrías que tenerla. Otra puntualización que me gustaría hacer es: no te va a tratar igual el sistema si estás en la ley viejita y entras en lo que se conoce como el sistema de reparto versus si tú estás en un sistema de contribución definida, es decir, aportando a una Afore
con los fondos que esperas que se financie tu pensión ya que te retires. Típicamente el ahorro voluntario se le conoce como otro pilar, que va a ser muy importante porque uno de los problemas que estamos observando es con las contribuciones actuales, la gente que no está en la ley vieja, sino en la ley nueva, le tocaría una tasa de reemplazo muy bajita. ¿Qué es eso, Blanca? Lo que terminarías, el cheque que te termina llegando como porcentaje de tu último sueldo. Entonces, la idea es, si los fondos van a ser limitados, pues mejor vamos a tratar que la población haga un ahorro y sea previsoria para su vejez. Exactamente. Este ahorro voluntario, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Dónde lo depositamos? Cuéntanos un poco más sobre esto. Mira, desde luego reconocer que ahorrar no es fácil, ¿no? Sobre todo hay gente, hay familias, ¿no? Que uno lo siente, lo percibe, su ingreso no le permite generar ese ahorro. Pero hay muchas otras familias que no lo hacen porque no tienen la cultura, porque no tienen los instrumentos, o no estamos porque informados. no estamos informados. Claro. Entonces, ese es nuestro trabajo. La verdad es que el sistema de ahorro para el retiro, conocido también como el SAR, ha generado una serie de elementos para facilitarlo. Cualquier persona, trabaje o no trabaje, sea niño, sea adulto mayor, puede abrir una cuenta. Lo que es relevante es que en 20 años las Afores te han dado en promedio un rendimiento de 5% por arriba de la inflación, ¿no? Okay. Años con más inflación, pues rendimiento todavía más alto. Pero este es probablemente el instrumento de ahorro mejor para el trabajador promedio. En ningún otro instrumento financiero puedes tener ese rendimiento como lo has tenido en las Afores. Entonces, sí, creo que es muy valioso poder, pues casi que por experimento, ¿no? Los muchachos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que bajen su aplicación Afore Móvil y aprendan, porque ahí vas a encontrar calculadoras, vas a tener información y con eso vas familiarizándote. Exactamente. Y esto, Héctor, sin duda va a hacernos muy diferente el tema de cuando yo tenga 65 años, pues ya tengo mi dinerito ahorrado, aunque ya no pueda trabajar en ese momento. Sí, pero tenemos otros problemas que resolver. Ah, no, sí, claro. O sea, mira, pero problemas de pensiones. Es que lo de los Afores y lo que explica Carlos, pues es importantísimo. Pero tenemos gente con poca capacidad de ahorro y tenemos mucha gente en la economía informal. Claro. En un país como Si el estoy en la nuestro, economía informal, no puedo bajar esta aplicación, no puedo ahorrar en una sí Afore. puedes ahorrar. puedo. Sí puedes ahorrar, tanto te puedes acercar, te puedes dar de alta. Lo que no va a pasar es que tu patrón no te va a depositar. Claro. Pero la cuestión es que en un país como el nuestro tenemos que hacernos a la idea que la pensión no contributiva y no nos salvamos, es esta que le llamaba Carlos asistencial, no nos salvamos de que para un porcentaje importante de la población puede terminar siendo un porcentaje muy considerable de su sustento. Y más aún, va a ser muy difícil que hagamos políticas públicas mientras no arreglemos el problema que tenemos en reparto. Que son estas pensiones ya comprometidas Sí. a la gente en la ley vieja, con una generación de transición muy grande. Vamos a un breve corte, yo regreso con más, no se vaya. Justamente tú lo que estás haciendo es convirtiéndote en socio de tu país, invirtiendo en los mejores proyectos, porque el dinero desafortunadamente no lo siembras y crece. Claro. Qué Tienes que buena noticia sería invertirlo esa. y generar. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Continuamos con más, ya hablamos de qué son las pensiones, cómo aportar este dinero para el retiro, pero yo quiero preguntarles, ¿por qué en México tenemos un problema grave de pensiones? Mira, y la verdad es un problema que se gestó desde hace mucho tiempo, que tiene que ver mucho más con el sistema de reparto. El sistema de Afores vino a solucionar estas broncas que ya traíamos con reparto, pero entendiendo que había mucha gente que ya tenía el privilegio, el derecho, que estaba bajo el sistema antiguo. Entonces, los números son brutales, Blanca. A ver, el gobierno federal va a gastar este año 3.8, 3.9% del PIB, o sea, algo rondando los 800 mil millones de pesos en pensiones. De este dinero, un porcentaje altísimo va a parar
en aproximadamente 2 millones de personas, de los cuales como 1,5 millones son ex empleados del sector público. Entonces, para la gente que amablemente nos escucha, esto es más o menos todo lo que recaudamos por IVA. Y si tú dijeras, ¿sabes qué? Fue un mal año y esto ya se va a arreglar, pues Sí, no, claro. nos falta la generación de transición. En el CIEP traemos proyecciones de que este 3.8 puede crecer por ahí del 2027 a 4.8, 4.9% del PIB. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí hay un problema que ya estamos viviendo y que no se va a solucionar solo. Exactamente. ¿Es insostenible? Sí, es insostenible. Una manera de expresarlo es que el país va a ser viejo antes de ser rico. Claro, claro. Eso es bien grave. Claro. ¿Por qué? Porque el trabajador, y eso es, ahora sí que como diría Benito Juárez, ¿no? Entre los individuos como entre las naciones. El ahorro individual y el ahorro nacional. El ahorro nacional es la suma del ahorro individual. Si no ahorramos como país, no invertimos. Y el trabajador a través de su cuenta lo que se convierte es en el dueño del capital, dueño de empresas, de naves industriales, de Que ahí es puentes, donde de se carreteras. invierten los dineros recursos del trabajador. que yo estoy poniendo, por ejemplo, para mi Exacto. sistema de pensiones, que en algún momento el gobierno me lo tiene que regresar. La Afore. La Afore. Y eso es muy bonito porque justamente tú lo que estás haciendo es convirtiéndote en socio de tu país, invirtiendo en los mejores proyectos, porque el dinero desafortunadamente no lo siembras y crece. Claro. Qué Tienes que buena noticia sería invertirlo esa. y generar. Y entonces, cuando nosotros estemos ya en la edad de retiro, esas empresas, esas naves, esas viviendas, esas inversiones en energía, es lo que te va a dar el ingreso. Es decir, me interesa mucho cómo lo puedes visualizar, ¿no? Mi ahorro lo que me está haciendo es ser un socio dueño de empresas para que el producto de esas empresas sea lo que me permita vivir. Anteriormente, como decía Héctor, el sistema como funcionaba es yo trabajador joven, le pago la pensión al viejo. ¿Qué quiere decir? Que yo dejo de consumir para que consuma el viejo, pero no hay ahorro, Claro. no hay crecimiento. Y en la medida en que la población se envejece, ¿qué quiere decir? Que haya menos jóvenes en proporción a viejos, pues ya no va a haber forma que yo le siga pasando al viejo y cuando yo sea viejo el joven me pase. El país no crece y vamos a ser como país pobres y desde luego con pensiones pobres. Entonces, es muy importante entender que el nuevo sistema tiene esa otra cara, ¿no? Es decir, lo puedes ver por el lado individual, yo estoy ahorrando y luego me retiro, o lo puedes ver, yo estoy invirtiendo, yo estoy generando riqueza en el país y esa es la riqueza que se me va a retribuir cuando yo esté pensionado. Eso es quizás lo más importante del sistema de las Afores. Héctor, y entonces, ¿por qué se dice que este sistema de pensiones en estos momentos es un lastre para la economía de México? Bueno, porque lo que le está metiendo el gobierno es ya un porcentaje importantísimo de todo el gasto público. Nos está frenando. Claro que nos está frenando. Si tú ves la caída en gasto en salud, que está por los suelos, la poca inversión del gobierno en infraestructura, el poco dinero que se gasta en términos de seguridad, un tema ahorita preocupante, no se le puede echar toda la culpa al problema de las pensiones, pero ahí viene de la mano. Insisto, Blanca, lo que está gastando ahorita el gobierno federal es más que toda la recaudación de su segundo impuesto más importante. A eso se está yendo. Pero además lo estamos haciendo de una manera muy regresiva. Esto está, si tú dijeras, sabes que te está ayudando a que le mandes transferencias a la gente más pobre del país, pudiéramos tener otro tipo de debate. Además de lo oneroso, está siendo terriblemente regresivo y con un riesgo que nos rompa el pacto intergeneracional, que creo que sería muy grave. Sí, claro. Perfecto. ¿Y cómo hacer las cosas diferentes para quitarnos este duro peso de las pensiones en el país? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, uno lo que estamos haciendo ahorita con Afores. El problema es, y yo creo que Carlos lo ha explicado de manera muy brillante, el problema es ¿qué hacemos con este otro compromiso? Claro. Uno es decir, ¿sabes qué? Pues nos aguantamos, vamos a ver el tiempo que nos lleve pagarlo y todo. Pero aquí hay preocupaciones de muchos tipos. Esto se puede judicializar. Claro. O sea, ¿qué va a pasar si una generación
como la tuya, los millennials, en abstracto, dicen, ¿sabes qué? Se me está tratando de manera muy injusta, se está rompiendo la prelación de derechos, el gasto público no está siendo progresivo, vamos a la Suprema Corte y presentamos una acción de inconstitucionalidad. No sabemos qué ocurra. Claro. No sabemos qué ocurra y puede poner al sistema financiero en jaque. Exacto. ¿Cómo evitarlo? Bueno, ¿cómo evitarlo? Es justamente propiciando un cambio de leyes que logre generar más ahorro. Países como, mira, cuando yo estaba estudiando economía hace muchos años, nos preciamos de que el ingreso en México, el ingreso per cápita era superior al de España, ¿no? Después México tenía, ya decíamos, España ya nos ganó, pero estamos mejor que Corea. Luego estamos mejor que los países como Malasia, Singapur. Todos esos países ya nos rebasaron. Claro. ¿Por qué nos rebasaron? Porque tenían un sistema, entre otras cosas, un sistema de pensiones que obligaba al ahorro. Nosotros, la mayoría, no ahorramos, como te decía, por falta de información, etcétera. Si tenemos un buen sistema, un ecosistema del ahorro, vamos a lograr generar ese ahorro y crear este círculo virtuoso de mi ahorro genera empleo, ese empleo genera más ahorro y así sucesivamente. Tenemos que hacer ese cambio en la ley, tenemos que aumentar la cultura no solo del ahorro, sino la cultura social, la cultura de la protección social. La informalidad es un cáncer realmente social y económico, porque en el corto plazo el trabajador siente que gana un poquito más, claro, el patrón que gasta un poquito menos, pero lo único que estás haciendo es trabajadores poco fieles a la empresa, trabajadores poco productivos, ¿no? Y al final del día, cuando el trabajador abandona esa empresa, pues se quedó sin nada, ¿no? Entonces, esta cultura del cumplimiento de la ley, porque la ley realmente lo que busca es este esquema de protección, ¿no? O sea, yo puedo cambiarme de un empleo a otro si sé que tengo eventualmente casa, vivienda, si tengo salud y si tengo una pensión. Los tres pilares de la seguridad social son los que te permiten tener un mercado laboral mucho más dinámico. Entonces yo te diría, se vuelve no solo fundamental, sino urgente cambiar las leyes para terminar de consolidar este sistema de pensiones y además que la gente entiende el beneficio. Claro. O sea, no es por obligación, sino por convicción, ¿no? Exactamente. Con esto vamos a un corte. Yo regreso con más. No se vaya. Esto es Política, materia de todos. Tendríamos que estar pensando como un sistema para todos, un sistema nacional de pensiones. No lo tenemos, un sistema nacional de como pensiones. Como tal, no. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. Habla, es tu poder. Luego de años de trabajo, los ciudadanos asalariados de este país tienen derecho a una pensión. Pero los trámites para poder tener una proporción de lo que ya se elaboró años atrás requiere de paciencia y muchos trámites. Ahora, estar yendo al Seguro Social, al Afore o al ISSSTE o a donde te toque es también un poquito complicado, ¿sí? Sería ideal tener un solo frente y que por atrás se encargaran de hacer lo necesario. Lo que bien es cierto es que las pensiones en México no alcanzan para vivir una vejez tranquila. Bueno, la situación de los pensionados es que los salarios de la mayoría son bajos y la proporción que les toca de esa pensión evidentemente es baja. Generalmente dicen que el de la tercera edad no tiene necesidades. En cambio, hay la necesidad de visitar a los médicos y pagar medicinas, que son muy caras, Estos temas no son posibles sin tu opinión. Por eso hoy, en Política, materia de todos, tratamos las pensiones. Continuamos con más. Yo quiero preguntarte, ¿de qué forma se está fomentando la sana competencia entre las AFORES? Mira, el solo hecho de que existan 11 AFORES
provoca competencia. Las Afores buscan, para generar sus utilidades, atraer trabajadores, traer cuentas en su administración, y eso lo hacen ofreciendo mejores rendimientos y mejor servicio. Entonces, el solo hecho de que sean empresas con fines de lucro y que compitan entre sí, el número grande, mejora el servicio. ¿Hay algunos beneficios o qué beneficios tienen las personas que hoy en día están pensionadas y las que en algún momento nos vamos a pensionar? Bueno, ya platicaba Carlos al respecto de los beneficios, es que te puede expandir mucho tu calidad de vida versus cuando llegas a la vejez y no tienes un cheque que te llegue, un pago, que tienes que vivir de otro tipo de ahorros o que tu familia te apoye o todo, que esa es otra de las cuestiones bien importantes, Blanca, porque en la medida que la estructura demográfica del país está cambiando, más nos vale tratar de que algún tipo de pensión se vuelva un derecho universal. No quiero meterme con el problema de incentivos, por supuesto que quien haya trabajado, quien haya ahorrado, pues tiene que recibir más, pero sí va a tener que haber un piso, porque si no nos ponemos a construir eso, a la vuelta de la esquina le estamos abriendo la puerta a muchos problemas. ¿A qué problemas? Mucha gente vieja, pobre, para decirlo, y que además puede estar enferma. Claro. Y no necesariamente con disponibilidad de servicios de salud pública. Entonces es un mal cóctel. Y es que ahí es donde viene esta transformación que tenemos que hacer desde todos los órdenes de gobierno, incluido por supuesto la sociedad, para que nuestro sistema de pensiones no colapse, pero también para tener la certeza de que cuando yo me jubile voy a tener un dinerito, tal vez no extra, pero un dinerito que me puede ayudar a solventar todas estas dificultades que podría estar teniendo. Fíjate que ahorita estamos en un programa muy importante porque hay muchas personas de más de 65 años que no generaron o que no cumplieron los requisitos para tener una pensión, pero su ahorro está ahí en las Afores y estamos haciendo un esfuerzo por devolvérselo a los trabajadores. Es de los trabajadores, o sea, ya no tendría por qué estar depositado en las Afores. Y lo que encontramos es que mucha gente no ha actualizado su teléfono, su dirección, entonces la Afore no lo puede encontrar. ¿Cómo hacer conciencia de ahorrar en las Afores y de decir, bueno, este recurso se va a ir para mi futuro y mi futuro no inmediato? Mira, yo creo que tiene que haber campañas de concientización, yo creo que tiene que haber educación financiera, que muchas de estas cosas se entiendan. A mí me preocupa que el gobierno debería de estar dando incentivos más fuertes, sobre todo ¿Incentivo a empresas? Incentivo a empresas, patrones, pero también a las personas. O sea, creo que este peso que está poniendo el gobierno y todo es relativamente pequeño y es muy injusto cuando comparas un sistema con el otro. Entonces, de repente podemos tener barbaridades de que gente por unos meses de diferencia le tocó un sistema versus el otro y en teoría el trato que va a recibir es muy dispar. Eso no es correcto. También para cuestiones de ahorro voluntario, particularmente para niveles pequeñitos de ahorro, el gobierno pudiera estarlo copeteando. El problema, Blanca, es que el espacio fiscal con que cuenta, en gran parte porque se lo está comiendo el otro sistema, es muy reducido. Entonces, tendríamos que estar pensando como un sistema para todos, un sistema nacional de pensiones. ¿No lo tenemos, un sistema nacional de pensiones? Como tal, no. Te pueden decir, existe un sistema nacional de pensiones con todo esto fragmentado, pero tú te vas a estados y municipios y tenemos cientos de planes diferenciados y algunos con reglas verdaderamente bizarras. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo logramos una convergencia, una homologación de sistemas y un trato más parejo? Y casi para concluir, ¿qué es lo que nos falta en el país para tener un adecuado sistema de pensiones? Y también entendemos que mucho lo tenemos que poner desde nuestra parte. Sí, mira, yo te diría, las reformas así muy puntuales es subir el monto que por ley tenemos que ahorrar. Estamos ahorrando menos de la mitad de lo que recomienda la OCDE. Segundo, ajustar la edad de retiro. En la medida en que la expectativa de vida ya rebasa los 80 años, no podemos pensar que de los 65 a los 80 años vamos a vivir con una pequeña ahorro que hicimos durante 30 años. Tenemos que ahorrar más tiempo. Tercero, lo que acaba de decir Héctor,
tenemos sistemas fragmentados. Si yo trabajo en el IMSS, digamos, estoy afiliado al IMSS y luego me voy a trabajar al sector público, la antigüedad que generé no se me reconoce, ni inversamente. Si yo trabajé, no. No. Desde cero. Empiezas desde cero, ¿no? Entonces, si tú haces la mitad de tu vida laboral en el sector público y la mitad en el privado, puede ser que hayas trabajado 40 años y no tengas derecho a una pensión en ninguno de los dos sistemas, o como bien dice Héctor, en las universidades estatales, en los estados, municipios. Entonces, tenemos que terminar de juntar. Y tercero, un esquema de información y educación muy importante. Creo que hemos venido insistiendo mucho en que en el currículo escolar, y entre más joven mejor, puedas comenzar a participar de esta cultura del retiro. Yo creo que eso es muy importante. Perfecto. ¿Qué es lo que nos falta por hacer? Yo espero que en las campañas del 2018 se debata esto. O sea, se tiene que debatir con números, se tiene que entender que algunas de las propuestas van a ser incómodas, políticamente incorrectas. Entonces, aquí tendremos que estar muy pendientes, Blanca, de hacerles a los candidatos preguntas directas, muy concretas, y esperar respuestas de ese tipo. Porque es un problema que si seguimos pateando el bote, se pone peor, no se arregla solo. Entonces, más nos vale ir por ahí. Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, un gusto estar contigo. Gracias. Y ahorrar, porque todavía nos falta mucho. Así Gracias. es. Hasta aquí este programa. Que estés muy bien. Yo te veo la próxima. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.